Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¡Qué emoción tenerlos por aquí! Hoy prepárense para un vídeo que, la verdad, les va a volar la cabeza. Ya saben que aquí nos encanta traerles chismecito de primera, esos secretos que nadie más se atreve a contar, y hoy, agárrense porque tenemos una bomba. Sí, así como lo leyeron en el título. Hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel, pero no de lo que todos conocen. Vamos a desenterrar algunos detalles que se han mantenido ocultos, cositas que probablemente nadie sabía hasta ahora. Así que pónganse cómodos, porque este vídeo va a estar largo, pero créanme, valdrá cada segundo. Si eres nuevo por aquí, o si ya nos sigues pero aún no te has suscrito, esta es tu señal. Dale al botón rojo o activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras exclusivas, y únete a esta gran familia de chismosos empedernidos. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a lo que nos truje, chencha. A ver, todos conocemos a Kerem y Hande por su increíble química en la pantalla, por esa conexión que traspasaba la televisión y nos hacía suspirar a todos. Y sí, claro, por su relación amorosa, que fue un verdadero cuento de hadas para muchos, pero, ¿realmente conocemos todos los detalles? ¿Sabemos qué pasaba detrás de cámaras, fuera de los focos, en esos momentos más íntimos? Pues hoy, vamos a rascar un poquito más profundo, porque hay cositas que han permanecido en la sombra y que, créanme, son más interesantes de lo que imaginan. Por supuesto, todo lo que les voy a contar está basado en fuentes confiables, en entrevistas, en declaraciones de gente cercana a ellos y, obvio, en un poquito de mi propia investigación, porque a mí me encanta meter las narices donde nadie más se atreve. Empecemos por algo que me dejó con la boca abierta. ¿Sabían que Kerem es un verdadero genio musical? No hablo de que le guste cantar en la ducha, que seguramente también lo hace, sino que realmente es un apasionado por la música y hasta compone sus propias canciones. Sí, así como lo escuchan. Resulta que Kerem tiene un lado artístico muy desarrollado que va más allá de la actuación. Tiene un pequeño estudio en su casa donde pasa horas creando melodías, letras y experimentando con diferentes instrumentos. Y lo más sorprendente es que esas canciones no son solo para él, sino que varias hablan sobre sus experiencias, sus sentimientos y por supuesto, algunas de ellas están inspiradas en Hande. Imagínense la emoción de saber que hay canciones escritas especialmente para ella. Aunque estas canciones aún no han visto la luz pública, quienes han tenido la fortuna de escucharlas dicen que son verdaderas joyas. Y ahora, viene la pregunta del millón, ¿por qué no las ha compartido con el mundo? Bueno, parece que Kerem es un poco tímido al respecto, le gusta mantener esa faceta un tanto privada, pero quién sabe, quizá algún día se anime y nos regale ese tesoro musical. Ojalá, porque muero por escuchar esas melodías. Y hablando de pasiones ocultas, no puedo dejar de mencionar el lado nerd de Hande. Sí, la vemos siempre tan glamorosa, tan perfecta, pero resulta que es una apasionada de los videojuegos. Así como lo oyen. Hande es una gamer de corazón, y le encanta pasar horas jugando en línea con sus amigos. Y no solo cualquier juego, sino que le encantan los de estrategia, esos que requieren pensar y planear cada movimiento. Muchos de sus amigos han revelado que cuando están jugando, Hande se transforma en una verdadera competidora, no le gusta perder ni a las canicas. Y es más, varios aseguran que es muy buena en lo que hace. Así que imagínense, ahí está Hande, la diva de las telenovelas, sentada con sus audífonos y el control en la mano, dándolo todo en el mundo virtual. Y es que a veces las apariencias engañan, y resulta que detrás de esa imagen de perfección, hay una chica súper divertida y relajada. Pero sigamos con los secretos. ¿Recuerdan cuando se filtraron aquellas fotos de Kerem y Hande en unas vacaciones súper románticas? Pues bien, parece que esas vacaciones no fueron solo puro romance y relax, sino que también hubo un proyecto secreto involucrado. Resulta que durante ese tiempo los dos estuvieron trabajando en un guión, sí, así como lo oyen, un guión que escribieron juntos. Parece que les encanta trabajar juntos, no solo actuando, sino también creando historias. Se dice que este guión es algo totalmente diferente a lo que han hecho antes, algo más íntimo, más personal, y que refleja mucho de lo que han vivido juntos. Y no solo eso, sino que también planearon protagonizarlo. Imagínense un proyecto escrito y actuado por Kerem y Hande, eso sería un bombazo. ¿Por qué no se llevó a cabo?
Bueno, ahí la cosa se complica un poco, al parecer hubo problemas con la producción, desacuerdos en la visión creativa, y al final el proyecto quedó guardado en un cajón. Pero bueno, quién sabe, quizá algún día resurja de las cenizas, yo no pierdo la esperanza de ver esa joyita. Y ahora, hablemos de los momentos más difíciles. Como todas las parejas, Kerem y Ande también tuvieron sus altibajos, sus crisis, sus momentos de duda. Y resulta que una de las cosas que más les costó fue la presión mediática. La exposición constante, los rumores, los comentarios malintencionados, todo eso hizo mella en su relación. Y fue en esos momentos de oscuridad donde descubrieron una manera muy especial de apoyarse mutuamente. Resulta que cuando se sentían abrumados, buscaban refugio en la lectura. Si ambos son unos apasionados por los libros, y encontraron en ellos un escape, una manera de desconectar del mundo y conectarse con sus emociones. Se dice que pasaban horas leyendo juntos, comentando lo que leían, compartiendo sus reflexiones. Y más de uno ha comentado que era hermoso verlos juntos, sumergidos en sus mundos de letras. Y una de las cosas que más me ha llamado la atención es el amor que ambos sienten por los animales. No sé si sabían, pero tanto Kerem como Ande son defensores de los animales. Ambos han adoptado varias mascotas, y participan activamente en campañas para la protección animal. Kerem, por ejemplo, tiene un perro rescatado que es su compañero inseparable, y Ande tiene varios gatos a los que adora. Y no solo eso, sino que también han organizado eventos benéficos para recaudar fondos para refugios de animales. Resulta que detrás de esa imagen de estrellas de televisión, hay dos almas nobles y generosas que se preocupan por los más vulnerables. Y es que a veces la fama y el éxito no lo son todo, sino que lo que realmente importa es el impacto positivo que puedes generar en el mundo. Y hablando de su generosidad, resulta que Kerem tiene una fundación secreta, sí, una fundación de la que nadie sabe nada. Al parecer, Kerem ha estado invirtiendo parte de sus ganancias en ayudar a comunidades desfavorecidas, en financiar proyectos educativos y en apoyar a familias necesitadas. Y todo esto lo hace de manera anónima, sin buscar reconocimiento, sin buscar aplausos. Solo lo hace porque realmente le importa. Y es que a veces los actos más nobles son aquellos que se realizan sin esperar nada a cambio. Y en cuanto a Ande, se dice que es una excelente dibujante, le encanta dibujar retratos, paisajes, y a veces también crea personajes de fantasía. Y muchos aseguran que tiene un gran talento para ello, que sus dibujos tienen un toque mágico y especial. Y este es un talento que mantiene muy en secreto, solo unos pocos privilegiados han podido ver sus obras. Pero volviendo a su relación, hay un detalle que no puedo pasar por alto, y es el lenguaje secreto que habían inventado entre ellos. Sí, así como lo oyen, Kerem y Ande habían creado su propio código, sus propias palabras, sus propias frases que solo ellos entendían. Se dice que era una manera de comunicarse de manera íntima, de compartir mensajes secretos que nadie más podía descifrar. Y es que al final una relación es un mundo único y personal, con sus propias reglas, con sus propios códigos, con sus propias historias. Y el hecho de que hayan compartido un lenguaje secreto dice mucho de la conexión especial que había entre ellos. Y ahora, aunque ya no están juntos, seguro que esos recuerdos siguen presentes en sus corazones. Y es que al final el amor, aunque no dure para siempre, siempre deja una huella imborrable. Y no puedo dejar de mencionar el lado espiritual de Ande. Se dice que es una persona muy conectada con su interior, que practica la meditación, que cree en el poder de la energía, y que busca siempre estar en armonía consigo misma. Y esto se refleja en su forma de ser, en su calma, en su serenidad. Y muchos de sus amigos han comentado que estar cerca de ella transmite una energía muy especial, que te hace sentir paz y tranquilidad. Y hablando de su lado espiritual, parece que ambos compartían la creencia en el poder de los sueños. Se dice que les encantaba analizar sus sueños, que buscaban significados ocultos, y que a veces incluso usaban sus sueños como inspiración para sus proyectos creativos. Y es que al final los sueños son una ventana al inconsciente, un lugar donde se revelan nuestros miedos, nuestros deseos, nuestros secretos más profundos. Y para finalizar esta lista de secretos revelados, quiero contarles algo que me pareció muy tierno. Resulta que Kerem le regaló a Ande un collar muy especial, un collar que él mismo diseñó, y que tenía un significado muy personal para ambos. Y se dice que Ande nunca se lo quita, que lo lleva siempre con ella, como un recordatorio del amor que compartieron.
Y es que al final los pequeños detalles son los que más cuentan, los que perduran en el tiempo, los que dejan una marca en el corazón. Y la historia de Kerem y Ande es un ejemplo de ello, una historia llena de secretos, de pasiones, de momentos inolvidables y de amor, mucho amor. Y ahora, después de esta larga lista de secretos revelados, es momento de hacer un pequeño resumen. Hemos descubierto que Kerem es un genio musical que compone canciones inspiradas en Ande y que tiene un lado filántropo que pocos conocen. Hemos conocido el lado gamer y nerd de Ande, su pasión por los videojuegos y su talento para el dibujo. Hemos hablado de su proyecto secreto de guión, de los momentos difíciles que vivieron, de su amor por los animales, de sus fundaciones secretas, de sus lenguajes íntimos y de sus creencias espirituales. En fin, hemos profundizado en sus vidas más allá de la pantalla, y hemos descubierto que, como todos nosotros, son seres humanos complejos, llenos de matices y de historias fascinantes. Y ahora, después de este vídeo tan largo pero espero, muy entretenido, quiero agradecerles a todos por estar ahí, por acompañarme una vez más en este viaje de chisme y revelaciones. Espero que hayan disfrutado tanto como yo al descubrir estos secretos ocultos. No olviden que este es su espacio y que me encanta leer sus comentarios, así que no se queden con la curiosidad, y déjenme saber qué les ha parecido este vídeo, qué secretos les han sorprendido más, y si tienen algún otro chismecito que les gustaría compartir conmigo. Los leo a todos con mucha atención. Y ya saben, si les gustó este vídeo, no se olviden de darle un gran like, compartirlo con todos sus amigos chismosos, y por supuesto, suscribirse a mi canal para no perderse ninguna de mis próximas exclusivas. Y recuerden, aquí siempre tendremos los mejores secretos, los chismes más jugosos, y las revelaciones más impactantes. Así que manténganse conectados, y nos vemos en el próximo vídeo. Les mando un abrazo enorme y muchísimas gracias por todo su apoyo. Hasta la próxima.